Les damos la bienvenida al taller de creación literaria para escritores. La dirección del taller está a cargo del escritor Juan Diego Mejía y busca fortalecer a escritores con proyectos narrativos en curso que requieran acompañamiento en la creación literaria centrada en el género narrativo, cuento, relato, crónica y novela. Bueno, propongo, empecemos con Piedad. Es esta Piedad, ¿cierto? La otra. La otra. De una. Yo yendo por los audífonos. Bueno, lista. Van, me dicen quién quiere empezar. Yo quiero empezar. Bueno, me parece muy bien. Dale, y me dices dónde, sí, me vas diciendo dónde quieres mirar. Yo le voy a hacer como un comentario general. No voy a ir muy en detalle, sino general. Bueno. A mí me gustó mucho la primera parte. Cómo uno se va metiendo en la situación personal de ella, en su situación de salud, sus sensaciones, su ubicación, pues que está en el hospital, que se mira al espejo, que se ve distinta. Pues. La parte de la propuesta de terapia también me parece muy interesante. Es un poco, es ficcional, pues, ¿cierto? Hay una ficción en el sentido de que se logre ya hacer una intervención en la salud de la persona, pues interviniendo el cerebro y dándole alternativas. Entonces uno siente que ya superó como el plano de la realidad, sino que está en un cuento donde hay, pues, no es realista, sino que hay elementos de ficción, pues, no sé cómo llamar eso. Ya cuando habla de su relación, su llegada en la casa, a mí me parece que se pierde un poco ese sentido de que ella, por su problema psicológico o su enfermedad, hizo intentos de suicidio y que ella quiere volver a hacer intentos de suicidio. Entonces, los casos o la forma como ilustra su vida cotidiana y cómo ella enfrenta con su nuevo cerebro eso cotidiano, me parece que los elementos que ella trae de la vida cotidiana no son suficientes para mostrar la enfermedad de ella. Pues, no sé si me hago entender. Ella le dice, su cerebro está enfermo, y como el cerebro está enfermo, pues por eso hizo los intentos de suicidio. Entonces va a practicar esto para que el cerebro logre responder distinto. Pero lo que le llega a ella le viene de afuera y tiene que ver con una cultura machista. Entonces yo sugeriría, pues yo quedé como con una expectativa porque yo quería como algo más y sugiero que ella trabaje un poco más elementos psicológicos de ella para poder mostrar un poco la enfermedad en ella, porque la enfermedad supuestamente viene de una cultura machista, de una familia machista, de un esposo machista, de un hijo machista, y ella empieza a ponerle límites a ese machismo. Pero yo sugeriría que le gastara un poco más, que nosotros sintiéramos un poco más elementos de su problemática psicológica también, digamos, de su obsesividad o de su culpa o de su angustia, como explorar un poco más el mundo íntimo que la llevó pues a ese suicidio, porque yo no creo que uno hace intento de suicidio pues de esa manera, pues no sé, me parece que me quedó faltando que trabajar un poco más los colores, hasta ahí. O sea, no está claro, está insinuado, pero no está claro que la enfermedad
realmente no es una enfermedad, sino una negación a esa cultura machista. O sea, se supone que ella, por vivir en unas condiciones familiares de opresión machista, se enfermó. Pues se supone, Sí, esas enfermedades pues que las porque ella vuelve a clasifica, su casa. esas enfermedades que las clasifica es la sociedad, como Eso. uno en el manicomio de acá, en Aranjuez, allá que funciona con fama, ya tenemos la lista digamos, una lista de chequeo para saber si alguien está loco. Y son cosas de puro criterio de los hombres, que definen cuando, sobre todo cuando una mujer puede ser clasificada como como loca. Es facilísimo. Ya no es tan fácil, pero antes era muy fácil. Bueno, Blanca, ¿terminaste? Sí, sí, terminé. Bueno, Pero ya. de todas maneras me pareció, pues, me pareció muy creativo y esa primera parte me encantó. La mitad del cuento me encantó. Listo. Aleja, por favor. Bueno, a mí, bueno, yo no coincido pues como, coincido con Blanca con que es un excelente cuento también. No coincido con que deba cambiar la segunda parte o profundizar en esa parte psicológica de Emma, de quién es el personaje, porque yo siento que uno también se arma la historia, uno la completa con su propia interpretación. Me parece que pues las descripciones iniciales le permiten a uno saber en qué estado se encuentra ella. Y luego la segunda parte, pues lo que yo siento es que es muy claro que esa depresión, esas ganas de suicidarse, surge como respuesta al tedio de lo cotidiano y también a las renuncias que ha hecho de ella misma. Porque cuando habla del sexo, de cuando su hijo le pide dinero, cuando habla como el cansancio de estar haciendo el oficio para todos mientras todos viven sus vidas, yo creo que ahí pone unas imágenes como muy transparentes para leer ese tedio, ese cansancio que tiene en ese espacio, con esa familia. Y lo que siento es que, pues yo me preguntaba si esa máquina en la historia era real o era ficticia dentro de la historia. Porque, claro, como que le hacen eso y ella empieza a responsabilizar a los otros y a responsabilizarse ella misma por las acciones cotidianas que ha tenido, pues que ha vivido. Y cuando dice, hasta que fui la otra, es como, bueno, lograr decirle al otro, esto no me parece, esto no es así, es esa responsabilidad que asume ya frente a las decisiones y a su vida cotidiana también. Lo que se le devuelve al otro, pues también en otras cosas. Entonces siento que la primera parte me gusta porque es como, claro, uno se empieza a pensar en, bueno, ¿qué pasa? A tener como esa inquietud y esa intriga, pero luego aparece una situación muy recurrente en las mujeres de ciertas edades, con ciertas familias, y entonces eso es como una mirada a la posenfermedad que muestra como esas realidades. A mí me gustó mucho y pensaría que, pues, no quisiera saber más de la dimensión psicológica de Emma, porque siento que esta historia me da otros elementos y que yo puedo completar también como esos fragmentos que hacen falta, como no darlo todo también, ¿cierto? Bien. Tengo un ¿Quién quiere? comentario pequeño. Adelante, Gustavo. Gustavo. Sí, por favor. Sí, simplemente vea en el último párrafo, dice, imágenes y frases que pasaron por el tercer ojo de mi mente. A mí eso, pues a mí el cuento me gustó mucho, la ficción, la máquina ficcional, toda la cosa. Pero me parece que con la palabra el tercer ojo, ya la cosa da un giro como maluco, pues, por la connotación que tiene ese tercer ojo, que es como una cosa esotérica, que lo usan mucho, pues, ahí para adivinar la suerte, etcétera. Entonces, yo creo que eliminando el tercer ojo o dejando solamente ojo de mi mente, la cosa es diferente. ¿Dónde Pero está ese, Gustavo? en el último párrafo, y lo dice como otras dos veces, el tercer ojo de mi mente. Entonces, a mí me gustó mucho pues el carácter ficcional y
Y a partir de la metáfora de la ficción, entonces, hablar de ese problema de violencia y de segregación que tiene el sexo femenino. Eso me parece muy bien. Pero, repito, con lo del tercer ojo, a mí ya la cosa me da un giro maluco. Eso suena también muy bien, imágenes y frases que pasaron por mi mente y se evita toda esa connotación que tiene ese tercer ojo, pues como Lapson Rampa y ya toda esa cosa orientalista, etcétera. Entonces, pero muy buen texto, muy buena esa ficción, la metáfora pues de la máquina y esa protesta pues por esa segregación de género. Sí, Ok, era eso. muy bien. Julio. Bueno, a mí el cuento me pareció un cuento bien interesante. Está centrado en el tema que quiere Piedad contar. No se distribuye por otras ramas, sino que va por el hilo de la historia. Entonces me gustó mucho. Y esa máquina no me pareció rara, hermano, no me parece ni ciencia ficción. Y me voy a permitir contar una pequeña historia de mi vida. A mi mamá se le reventó un aneurisma y desconectó una parte del cerebro que se llama el lóbulo del deseo, que queda como aquí por el lado de la frente. Entonces mi mamá perdió los límites como de la decencia, yo no sé cómo se dirá eso, perdió los límites de la palabra. Las inhibiciones. Las inhibiciones, exacto. Entonces mi mamá decía en una reunión, no voy a ir a cagar. Pues si uno en una reunión y con la mamá diciendo eso, pues a uno le da una pena. O también, por ejemplo, con un amigo, uno le presenta a un amigo, ay, tu amigo como está de bueno, ay, qué rico dormir con él. Entonces era muy horrible. Entonces la llevé donde un psiquiatra muy conocido en Medellín que se llama Darío Díez, que inclusive es un escritor. Y entonces, imagínate que ese Darío, entonces nos dijo, listo, no, eso, yo le conté el problema y me dijo, no, ese problema es fácil de solucionar. Tráigame a todos los muchachos, a todos los hijos suyos y especialmente los que viven con ella. Y entonces nos dijo, bueno muchachos, de ahora en adelante, cada que su mamá exprese una cosa que a ustedes les moleste, inmediatamente la van a corregir. Y se lo voy a explicar por qué. Porque el cerebro, cuando se educa, construye caminos entre los lóbulos. Ella perdió esos lóbulos y esos caminos se reconstruyen. Entonces eso es como la máquina que inventa Piedad, ¿cierto? De reconstrucción de esos caminos. Y se hace, y siempre hay que corregirla para que ella adquiera de nuevo los límites de esas inhibiciones. Entonces, y eso nos dedicamos nosotros a hacer esa tarea durante 2 años seguidos, a recuperarle completamente como las inhibiciones naturales. Y cómo es que mi mamá se corrigió completamente. O sea, yo ayer, cuando leía este cuento, decía, igualitico al caso de mi mamá, esa es la máquina, ese es la enseñanza como el aprendizaje, como el cerebro ayuda a construir los caminos entre esos lóbulos. Y mi mamá se recuperó completamente, cuando la creíamos completamente loca. Entonces, este cuento, digamos que por eso me gustó mucho, porque es como se reconstruye ese interés del suicidio para volverla una persona, digamos que normal. Así fue que lo interpreté yo. ¿Qué observaciones tengo? Pues son observaciones mínimas. Por ahí inclusive ya Juan Diego la subrayó, el cucuyo, ¿cierto? Que eso no existe en español, ese es el cocuyo. También hay un detalle, cuando el médico la médica le recomienda
que hagan cada que necesite pues hacer esa conexión buena del cerebro, haga un círculo entre el índice y el meñique. Yo creo que más bien ahí debería decir que es un circuito, porque realmente hagan ustedes el experimento de juntar el índice y el meñique y ahí no se hace un círculo. Es imposible hacer un círculo. Entonces, más bien es como una especie de circuito, circuito con esos dos dedos. También por ahí salió una exageración de que en el grifo le salió agua helada y lo helado está relacionado con el hielo, tal vez le salió agua fría o le salió agua muy fría, ¿cierto? Pero agua helada no sale pues por el grifo el agua congelada. Entonces, que mirara pues esa hipérbole, esa exageración que hace ahí, para que le salga correctamente. Bueno, me gustó mucho este cuento. Incluso creo que Piedad ha presentado otro tipo de cuentos que tienen que ver con el feminismo. Me parece muy interesante la manera como asume la tarea de hacer una observación acerca del machismo. Me gustó mucho. Ok. ¿Alguien quiere hablar? Alex, que está haciendo anotaciones como todas científicas. Yo tengo una pregunta. No, pues, Dale, Sara. es como una pregunta de un aspecto muy personal que a veces siento con los textos cuando me los cuentan todos como por escenas, pero al final me hace como un resumen de todo lo que pasó. Entonces, si encuentro con la última página, cuando comienza el final, siento que es como que si me resumiera todo lo que me había contado anteriormente. Pues me dice que se convirtió en otra, me explica el título, ahí dice hasta que fui otra, es como si me explicó el título, por eso se llama así. No, este tipo de cosas no, particularmente a mí no me gusta. Y cuando hacen pequeños resúmenes de algo que me venían contando en puras escenas, lo siento un poco como desequilibrado, pero es algo totalmente personal, pues a mi gusto. Entonces, pedía que ese final no fuera como tan explicativo, que me explique todo lo que ya pasó, porque uno ya lo va deduciendo en todo lo que ha leído anteriormente. Armando lo sentí un poco como que apareció de la nada, deduzco que es como uno de los hijos, pero anteriormente no me lo mencionaron, me mencionaron fue a un tal Andrés, entonces lo sentí como que me apareció un poco de la nada. Y me recordó un capítulo de Black Mirror, ese tipo de tecnología de recordar los sucesos de la vida una y otra vez. ¿Capítulo de qué? Perdón. Black Mirror, una serie futurista que está en Netflix. Entonces, sí. Hay varios capítulos que tratan ese tema de los chips que te implantan para rememorar recuerdos. Entonces, muy, muy bacano. Ok. ¿Alguien más quiere hablar? Bueno, una cosita. Dale, Oscar. Pues, pero yo pienso que el texto tiene demasiados errores de redacción que faltaron ahí de poner en amarillo, como el Asia o el ASIA o la tasa del sanitario. En los 3 primeros párrafos se repite mucho el espejo de encima, la densidad de adentro, las ganas de tomar, el voltearme de medio lado, que muchas veces son expresiones que se pueden decir normalmente, pero que repetidas tanto en un párrafo denotan pues un error de construir frases que no denoten como una desidia en el escribir. Entonces yo creo que hay que recalcar eso y solicitar pues a Piedad que
hay que revisar mucho el texto en su redacción, no solamente en ortografía, sino en construcción de frases, en frases normales, sencillas, del sujeto, el predicado, de dar orden lógico pues a las ideas para que se pueda uno entender y ver la gracia del texto, porque el texto es muy original y puede dar mucho, pero yo pienso que sí hay que trabajarle mucho en redacción y estilo. Bueno. ¿Qué más piensan? Quiero decir algo cortico. Y es, pues, algo, a mí me gusta a veces como mirar las historias como si fueran una función matemática. Entonces me parece interesante que se demoró en contar el problema. O sea, digamos que en un principio uno veía una loquita, pero no entendía el por qué. Ya por allá más adelante, ahí sí lo introduce a uno y es como, pues, como le estaba diciendo, o sea, yo lo imagino a veces como si fuera una función, entonces sube y empieza y genera un cambio en el espectador, un punto de inflexión. Entonces, eso me gustó, o sea, que se haya demorado en mostrar ese asunto, ese problema con el machismo. Mire, Marcos hablando como un matemático de la derivada cero y Alex hablando como científico. Alex, por favor, ¿qué pensás? Buenos días, ¿cómo están? Hola, Alex. Bueno, no, pues yo estoy muy de acuerdo con todos los comentarios. Ese último que hizo Oscar, lo que hice de Catalina, pues que también lo hablaremos con los otros textos. Creo que faltan un montón de asuntos de redacción y de tildes, de comas. Hay un texto que está peleado con las comas, pero ahorita hablamos de ese. En realidad, no, lo que yo escribí ahí fue que en el cerebro hay una glandulita que se llama la glándula pineal, que incluso hasta René Descartes habló de ella, y es cierto lo que dice Gustavo, está asociada a un asunto esotérico, pero existe. Y esa glándula pues tiene que ver con la regulación del sueño, tiene que ver con un montón de cosas y científicamente está asociada con unas y esotéricamente está asociada con otras, pero existe y la llaman el ojo pineal. Pues yo no sé mucho del asunto, a mí me gusta el asunto de la neurociencia, no soy científico ni neurocientífico, pero leo mucho sobre el asunto. Y entonces sí es un tercer ojo y es muy raro porque desde la ciencia lo hablan, pero desde otros asuntos como la meditación, un montón de cosas también la hablan, entonces es muy extraño donde convergen muchas cosas. Entonces, pero sí existe y dentro del, pues creo yo que dentro de todo el mundo que se está construyendo en este cuento y en lo que se está relacionando, creo que también cabe en ese sentido, ¿cierto? Era un poco lo que quería decir, como que claro, saber por eso. Y lo otro es que sí, ahí lo que dije del conductismo fue lo que planteó Julio, que esos caminos, así como con su mamá le hicieron una punta de conductismo, el cerebro es muy dado, porque es que muchas veces dicen, no, es que el conductismo es malo y yo no sé qué, pero es que el cerebro es conductista de alguna manera. Y lo que hicieron con la mamá de Julio fue puro conductismo, es como el perrito que se orina, entonces le pegan para que no se vuelva a orinar y pues eso es conductismo, ¿cierto? De la escuela conductista. Y el cerebro construye esos caminos sinápticos o esas sinapsis, las adquiere de esa manera. Y una de las maneras, no es la única, pero una de las maneras sí es ese conductismo, ¿cierto? A mí me parece una exploración muy interesante. Yo quisiera saber qué tanto sabe Piedad del cerebro o qué tanto conoce de su comportamiento, de neurociencia, neurología, para saber por qué ese interés, cómo
porque es cierto, mucho de lo que ella plantea ahí es algo que, pues desde lo que yo entiendo, es muy difícil de plasmarlo y que se entienda de manera material, porque mucho de lo que ella plantea es, y aquí saben los psicólogos, los que son psicólogos y los que saben del tema, que eso que ella está planteando ahí sí se da y es una realidad y así es como se trabaja quizás en terapia algunas personas, pero ella lo trató como de materializar en una máquina, que para mí es incomprensible y no es fácil de entender ese proceso. Me pareció muy interesante que ella materializara eso y lo plasmara. Estoy de acuerdo también con Sara lo que plantea al final, que la otra ya le quita como cierta magia, como explicar las cosas. Tampoco me pareció a mí ese tema. Y creo que el cuento se parte en dos, y a veces como que hay que encontrar un enlace entre esas dos partes, que es la primera con la médica y la otra en la casa. Así creo que hay una fractura muy enorme. Creo que habría que articular esas dos partes mejor.